días, niños. Esperamos que se encuentren muy bien. Gracias por la oportunidad de llegar una mañana más a sus hogares y aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a aprender acerca de otra historia bastante interesante como todas las demás y vamos a seguir hablando de David. David es un hombre un hombre que tenía su confianza en Dios, entonces es un hombre bastante ejemplar del cual podemos aprender mucho. Así que nuestra historia, niños, por si ustedes quieren ir a agarrar su Biblia o decirle a su papá que se la preste, va a estar guiada o va a estar basada en Primera de Samuel 23, del 9 al 28, ¿verdad? Pero antes vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente delante de su presencia, porque podemos buscar a Dios en cualquier lugar de nuestra casa. Recordemos que si tenemos a Dios en nuestro corazón, eso es suficiente, pero también tenemos que buscarlo y servirle. Así que vamos a aprender acerca de la clase y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos que seas tú enseñándonos acerca de esta historia. Permítenos aprender, permítenos poner en práctica también lo que aprendamos. Bendice al pastor, bendice su familia, Señor, que nunca les falte nada. Así también como a los niños que están viendo estas clases, Padre, que día a día ellos están pendientes de las clases porque les gusta aprender, porque les gusta estar con nosotros, aunque sea a distancia, pero por este medio nos conectamos. Bendice a sus padres, que no les falte nada, Señor. Provee siempre a esos hogares, Padre. Te pedimos por los líderes, Señor, por los maestros, que estén siempre en tu mano, Señor, y que también, Padre, tú proveas siempre a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, como les decía, vamos a hablar acerca de Samuel, una historia bastante interesante, porque nos enseña a confiar en Dios, a depositar nuestra confianza total y plena en Dios. A veces hay circunstancias que nos ponen en aprietos, nos dan temor, a veces andamos con miedo por algo, por ejemplo, un claro ejemplo, la realidad que actualmente vivimos, que está pues, ustedes sabrán, ¿verdad? Que existe pues un virus que lamentablemente pues ha venido a nuestro país, pero sabemos que si confiamos en Dios, niños, a nosotros no nos va a pasar nada, ni a nuestros papás, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros abuelitos, ni a nuestros tíos. No nos va a pasar nada porque nosotros estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Así que ustedes tienen que estar seguros y confiados que no nos va a pasar nada, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de todo. Recuerden, niños, que en Facebook ustedes nos encuentran como Kids, en Instagram ustedes nos encuentran como Kids Kemuel y también en YouTube, ¿verdad? Nos pueden encontrar como Kids by Iglesia Kemuel. Esperamos que ustedes nos sigan a través de todos los medios por los cuales nos puedan contactar y que nos podamos conectar, ¿verdad? Para que podamos seguir aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios. Bueno, recordemos que Saúl era rey de Israel, pero que no quería a David. Lamentablemente, hubieron muchos factores que impulsaron a Saúl a odiar a David, ¿verdad? A pesar que David le había ayudado a Saúl en una ocasión anterior, ¿verdad? Con un problema que Saúl tenía. Entonces, Dios utilizaba a David por muchos medios, realmente por la música, le servía a Dios por medio de la danza. David era un hombre muy ejemplar de cómo nosotros debemos alabar a Dios. Hay muchas formas, ¿verdad? Entonces Saúl lamentablemente pues le tenía envidia a David y entonces lo odiaba, lo quería matar, lo andaba siguiendo para matarlo. Entonces David tenía que huir para no ser encontrado por Saúl, a pesar que David confiaba en Dios. Pero, como les decía, hay circunstancias de la vida que muchas veces nos hacen creer que ya todo está perdido, que no hay nada más y que solo nos queda huir. Pero eso no lo es todo. Realmente tenemos que tener nuestra confianza plena en Dios. Si alguien en su colegio o en su escuela los molesta y ustedes se sienten amedrentados o se sienten intimidados, no tengan miedo de hablar con sus padres, de hablar con su maestra, con su maestro, y que algo se puede hacer para que ustedes puedan andar tranquilos, no se queden callados, deben hablar, niños, y deben de confiar en Dios y sobre todo
no ser igual que los demás niños, ¿verdad? Tenemos que ser niños que buscamos de Dios y que queremos ser mejores cada día. Entonces, bueno, Saúl, como volvemos a la historia, perseguía a David para matarlo. Supo que David se había refugiado en la ciudad de Keila. Saúl tenía muchas personas que lo conocían, pues era el rey, ¿verdad? Entonces, había muchas personas que le decían lo que hacía David o a dónde estaba. Entonces Saúl supo que David estaba en la ciudad de Keila. Entonces Saúl se preparó con todos sus hombres para encontrar a David porque lamentablemente lo quería matar, porque sabía que después de él, o más bien durante el reinado de Saúl, Dios iba a quitarle la oportunidad de seguir siendo rey para que viniera a gobernar David, ¿verdad? Por eso es que después nosotros lo conocemos como Rey David, pero eso ya es otra historia. Entonces, David pues sabía de que Saúl que iba detrás de él y que probablemente lo podía encontrar. Entonces David se puso a orar y le preguntó a Dios, ¿verdad? Que si Saúl llegaba por él y que si lo iba a encontrar, ¿verdad? Y Dios le respondió que sí. Entonces lo que hizo David es que se preparó con sus hombres y se fue de ahí. Los hombres que andaban con David eran aproximadamente 600 hombres. Eran bastantes hombres, niños, eran bastantes. ¿Se imaginan ustedes 600 hombres que anduvieran con David, preparados para la batalla, preparados para defenderse? Pues esa era la cantidad de hombres que andaban con David. Sin embargo, pues Saúl, siendo el rey, tenía muchas más personas que podían ayudarle a atrapar a David. Podríamos pensar que quizás David no confió porque huyó, pero realmente no es así. También hay una parte de la Biblia que nos dice que como sabios, al ver el mal, nosotros debemos apartarnos. Y como niños responsables, como niños sabios, nosotros si vemos que hay alguna situación que es peligro para nosotros, entonces nosotros nos alejamos de esa situación y seguimos por un camino correcto. Bueno, le contaron a Saúl, ¿verdad? Que David se había ido de Keila, entonces Saúl ya no lo siguió más. Luego, ¿verdad? David se quedó en el desierto de Sif. David, lamentablemente, por la situación que Saúl lo perseguía, tenía que estar huyendo de un lugar a otro. Entonces se fue al desierto de Sif y él esperaba que Saúl no lo encontrara ahí. Pero como siempre yo les decía, hay personas que conocían al rey Saúl y a veces quizá por pensar que podían ganar algún mérito, ellos podían decirle al rey Saúl que sabían dónde estaba David. Pero en esta situación pasó algo muy bonito, niños. ¿Cuántos de ustedes tienen un mejor amigo o una mejor amiga que anda con nosotros, que nos cuida muchas veces, inclusive puede llegar a protegernos? Es una persona a la que queremos muchísimo. David tenía un amigo así y adivinen quién era. Era el hijo de Saúl. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Jonathan. Qué bonito que Jonathan era, a pesar que el papá no quería a David, Jonathan fue muy fiel. Y Jonathan fue donde se encontraba David, en Sif, para poder hacer un pacto con David. Cuando hablamos de un pacto, niños, nos referimos a que ellos se prometieron una amistad fiel. Jonathan no le iba a decir a su papá dónde se encontraba David, porque sabía que su padre quería matar a David. Entonces, ellos se vieron, se abrazaron, oraron juntos, hicieron un pacto de amistad leal, de amistad fiel, y Jonathan se tuvo que regresar, ¿verdad? David se quedó siempre en Sif, pero como le contaron a Saúl que David estaba en Sif y Saúl fue nuevamente tras David con la esperanza que esta vez sí, ¿verdad? Lo iba a atrapar porque que lo iba a atrapar para matarlo, ¿verdad? Pero David, siendo muy sabio y guiado por el Espíritu de Dios, se fue a otro desierto en Maón. Entonces, cuando Saúl iba para Sif, le dijeron que David ya no se encontraba en Sif, sino que se encontraba en el desierto de Maón. ¿Se imaginan ustedes que David no tenía paz, no tenía tranquilidad en ese momento, quizás de andar de un lugar a otro, aunque sí confiaba en Dios, pero nuestra humanidad es normal que nos haga sentir muchas veces temor? Entonces Saúl se fue a buscarlo al desierto de Maón porque le dijeron que ahí se encontraba David.
Entonces Saúl iba por un lado y David con sus hombres iban por otro lado. ¿Se imaginan, niños, que esta fuera un desierto? Entonces, mientras Saúl iba por acá, David venía por acá, de manera de no encontrárselo y de huir de Saúl. No fue nada fácil para David, pero Dios estaba con él. Dios lo guardaba. Dios no permitió que estando Saúl en el desierto no lo matara Saúl, ni fuera muerto tampoco por algún animal que lo haya podido devorar, que lo haya podido matar. Dios no permitió eso, porque Dios lo guardaba. Dios guardaba a David, y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener también y depositarla en Dios. Bueno, lo que sucedió fue que Saúl creía que ahora sí en Maón lo iba a poder matar. ¿Por qué? Porque creía que ahora sí que lo iba a encontrar, ¿verdad? Entonces, en ese lugar realmente Saúl sí ya había logrado encerrar a David y a sus hombres. Pero sucedió algo muy interesante, y es ahí donde Dios obra, es donde Dios interviene, es donde Dios hace lo que nosotros creemos que quizá no va a pasar nunca. David, creería yo, que en algún momento se puso a pensar que estaba cansado de ir de un lugar a otro, que ya no quería vivir así, bajo la incertidumbre si tal vez Saúl lo podía encontrar para matarlo. Pero en esta oportunidad pasó algo. Llegó un mensajero de Saúl, ¿verdad? A pesar que Saúl ya había logrado encerrar a David y a los hombres, llegó un mensajero de Saúl para decirle de que los filisteos estaban haciendo una protesta, que los filisteos se habían presentado y que necesitaba llegar Saúl, ¿verdad? Para poner fin a la situación que los filisteos habían puesto, que habían iniciado. Entonces era necesario que Saúl se retirara de Maón y que llegara al lugar donde los filisteos estaban para poner un orden. Fue ahí que Saúl decidió ya no seguir persiguiendo a David, porque quizá creyó que no lo iba a encontrar, a pesar que en esta oportunidad sí lo hubiera encontrado, y se fue. Se fue con sus hombres y se fue a arreglar la situación que los filisteos habían iniciado. Es por eso que ese lugar precisamente, niños, fue llamado Sela Hamalekot, que eso significa roca de las divisiones, ¿verdad? Porque ahí Saúl dejó de perseguir a David. Sin embargo, David no se quedó ahí, sino que se fue a habitar en Gadi. Entonces, bueno, esta es la historia, niños, que nos enseña muchísimo, ¿verdad? De que a pesar que quizás David ya estaba en un lugar de aprieto extremo, ¿verdad? Que quizás Saúl sí lo hubiera podido encontrar. Sin embargo, Dios no iba a permitir que lo matara. Pero tampoco permitió que a David se sintiera ya derrotado. Dios permitió que pasara una situación en la que Saúl decidiera dejar de perseguir a David, y David pudo ir a otro lugar para estar seguro. Así que es muy importante que tengamos la fe siempre y la confianza puesta en Dios, que a pesar que las situaciones se vean difíciles, Dios va a estar siempre con nosotros. Niños, vamos a orar, y si hay algún niño o si hay alguna persona que nos está viendo y que no ha aceptado a Dios en su corazón, si usted desea que el Señor lo proteja donde quiera que ande, que el Señor lo guarde, que lo tenga cubierto con su mano y con su Espíritu Santo, entonces repitamos esta oración y digamos: gracias, Señor Jesús, por permitirme conocer acerca de tu palabra, una de tantas historias milagrosas, Padre, que están escritas en la Biblia, inspiradas por ti. Te permito que seas tú mi único dueño y Señor de mi corazón, que gobiernes mi vida, que guíes cada caminar, cada paso que yo pueda dar, que seas tú guiándolo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy. Invitarlos a que nos sigan sintonizando, a que sigan estando pendientes de las clases que todas las mañanas nosotros con mucho cariño y con mucho amor preparamos para ustedes. Nosotros también aprendemos con ustedes. Así que esperamos pronto vernos, realmente esperamos que ese día llegue muy pronto y poder estar juntos aprendiendo siempre acerca de la palabra de Dios. Así que vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, por esta hermosa clase.
Te pedimos que nos permitas confiar en ti, así como David confiaba en ti, que nos permitas amar y respetar a esos amigos, Señor, que tú nos has dado, así como le diste de amigo a Jonatán, a David, y también a Jonathan le diste de amigo a David, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esa hermosa enseñanza de este día. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, niños, y nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.